Y aquí estamos nuevamente. ¿Qué tal, Mauricio Hola, Acuña? ¿Cómo estás? hola, súper bien. Hoy estamos en esta nueva edición, bueno, invitando a todas las personas a que se unan a nuestro canal, a nuestros canales de YouTube principalmente, y también a Instagram, TikTok y otras redes sociales donde estamos súper presentes. Así que por favor, hagan me gusta, únanse y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que ya pronto llegamos a los 9.000 suscriptores. Así que estamos bien contentos, Hombre, alegres, sobre todo por esta última etapa, las últimas semanas, donde estuvimos hablando, publicando imágenes y videos acerca del mood que se desarrolló en Portugal. así es. Bueno, estamos ya en nuestro año de los 20 años, 2 décadas de Patio Muy Scout, bien. y por lo tanto también tenemos muchas sorpresas en lo que viene, así que tienen que estar, por supuesto, muy atentos. Y además, el suscribirse es gratis. Es que casi hacernos un regalo, porque eso nos permite seguir creciendo, seguir difundiendo temas de paz, medio ambiente y sociedad. Y como siempre, nosotros tenemos interesantes invitados. Hoy día queremos saludar a quien nos acompaña para contarnos historias sobre el movimiento, historias sobre el escultismo, principalmente porque ha tenido muchos años de vinculación con el movimiento a nivel nacional en su país, Italia, y después a nivel internacional. Vamos a invitar, Mauro, a nuestro invitado que ya estaba en las bambalinas, pero que ahora va a aparecer en pantalla. Sí. Que lo saludemos, él es Eduardo Misoni, a quien Hola, hola. saludamos con un cariñoso abrazo. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido a esta conexión. Hola, es Hola, hola. siempre un gran placer volverlos a encontrar. Yo siempre recuerdo, Felipe, nuestro encuentro en el Jamboree Mundial en 2007. Ahí Sí, tengo pues. todavía grabada la entrevista de ese entonces. Oye, Así sí, que muy bien, se celebraban los 100 años del movimiento, han pasado muchos años más, muchas historias desde ese momento hasta ahora, muchas historias desde ese momento hacia atrás, un movimiento centenario. Y claro, hemos tenido la oportunidad de conversar en distintos motivos. A propósito, tú, por una parte, como médico, recuerdo en contexto de pandemia también pudimos conversar, como secretario general Sí. del movimiento Mundial Scout también en ese rol ya global de mirar, de gestionar, conocer cómo funciona, cómo iba funcionando y todo. Y hoy día también tú has tenido mucha vinculación con el movimiento, obviamente desde siempre, pero ahora a través de libros, de escribir las historias, de compartir la experiencia Sí. y que es algo que nos reúne hoy día para poder conversar sobre escultismo. Pero antes, vamos un poquito más atrás para contextualizar. Eh, ¿Cuándo entraste y dónde entraste al movimiento Scout? ¿De dónde viene esto? mire, justamente de eso se trata. Permítame hacer un poco de publicidad. Aquí Por está el No, supuesto. libro, está bien, por salió supuesto. el año pasado en 4 idiomas, o sea, esto existe en español, en italiano, obviamente, en francés e en inglés, y está enteramente escrito y producido por nosotros los autores en lo que se llama una auto o self-publishing, permítame de usar esta palabra inglesa, autoproducción, con Dominique Benard. Entonces, Dominique Benard, ya voy a ubicar la radio escucha, era cuando yo fui secretario general de la Organización Mundial del Movimiento Scout, el número dos, o uno de los número dos, un deputy, un vice. Y más grande que yo, salió antes que yo saliera, pero quedamos muy amigos. Y con Dominique, que es francés y que es el que más sabe de educación scout, o sea, él realmente ha sido a la cabeza del tema educación en el movimiento a nivel nacional, francés, después con Scout de France, después a nivel regional, como director regional, ha sido miembro del Comité Mundial y finalmente volvió a la burocracia, digamos, de la organización como vicesecretario general. Y entonces, y en el departamento de educación, que yo siempre dije, esto es nuestra tarea, es nuestro, con los ingleses decíamos, nuestro core business, ¿no? Es esto el tema del movimiento Scout. Es un movimiento pedagógico, es un método pedagógico. Entonces, con él fue uno de los pocos con los cuales, después de cosas que tal vez contaremos, que llevaron a una crisis profunda del movimiento, es una de las pocas personas que fueron siempre fieles como amigos, leales y con el cual pude conversar abiertamente siempre todo. Ha sido, digamos, el apoyo mayor que tuve durante y después de todo lo que pasó.
Quedamos amigos, él vive en las montañas, en los Alpes del sur de Francia, muy cerca de Ginebra, donde estaba en ese entonces la oficina mundial. Y entonces yo lo visitaba, me quedé en Ginebra por un tiempo y después en Italia, pero igual nos seguimos viendo. Y cuando yo iba a su casa, era su huésped, íbamos a pasear frente al Monte Blanco, o sea, la montaña más alta de Europa. Él vive en un lugar fantástico, precioso, en medio de la naturaleza. En el invierno para salir de su casa tiene que quitar la nieve de frente de su puerta. Y íbamos paseando y discutiendo de temas scout. Y ahí él me contaba de sus reflexiones sobre las relaciones entre métodos pedagógicos modernos y más antiguos, el scoutismo. Hablamos de Montessori, hablamos de Piaget, hablamos de Pestalozzi, hablamos de Paulo Freire. Y entonces le dijo, pero estas cosas tiene que escribirlas, tiene que comunicar esta relación entre la idea, la intuición de Robert Baden-Powell, nuestro fundador, y estos otros pedagogos. Porque al comienzo del siglo XX, cuando justamente en 1907 nace el movimiento Scout, también nacen muchas otras ideas, era un momento muy fértil. Entonces discutimos de estas cosas paseando y finalmente él dice, ¿por qué no lo escribimos juntos? Y de ahí nació la idea de este libro, de un diálogo, de contarnos, ¿no? De contarnos la experiencia, de verla como adultos, como personas que ya se han comprometido con los ideales, con los valores, claro, conocedores del método, pero para, como diría... creo que era Gabriel García Márquez, vivir para contarla, ¿no? Y entonces ahí decidimos. Y después, obviamente, al contarlo y a verificar, los 3 años para escribirlo, porque al comienzo salía un manual, salían otras cosas. Finalmente llegamos a decir, bueno, pero si esto lo hemos iniciado hablando entre nosotros, claro. escribímoslo, lo vamos a escribir como si lo habláramos entre nosotros, o sea, un diálogo, por eso se llama diálogo, ¿no? Claro, por eso, entonces, y esa fue de alguna manera la razón de por qué lo hicieron, digamos, de esa manera, como de una conversación. Sí, pero al comienzo, cuando decimos escribir el libro a 4 manos, salía, te digo, un producto que era, o sea, era un manual, de eso hemos escrito mucho, pero es otra cosa. Sí. Y entonces, finalmente, nació la idea de hacer un diálogo, empezamos a discutir de eso, y ya que los dos estuvimos involucrados a nivel de la organización, el libro no habla solo de pedagogía, pero sino habla también de la organización, ¿no? Claro. Y a diferentes niveles, nacional, regional y global. Entonces, eso, algunos que leen buscan más el aspecto pedagógico, otros leerán más lo que está más involucrado en la organización, los temas de la organización. Y también tratando de proyectar a futuro, de cómo podría ser hoy un movimiento Scout, cuáles son nuestras prerrogativas, cuáles son las características, cómo nosotros podemos dejar un mundo un poco mejor de cómo lo encontramos, ¿no? Entonces ¿Cómo crees tú, Eduardo, perdón, que ha evolucionado desde, no sé, desde principios de los años 2000, ya 25 años han pasado, imagínate, nosotros como programa cumplimos 20 años, también ha pasado el tiempo muy, muy rápido, ha evolucionado el escultismo en estos 25 años, por lo menos, contando el 21, yo tengo después te contestaré la primera pregunta, que cómo comenzó todo, pero mi perspectiva es la de los años, final de los años 60, 70, ¿de acuerdo? Del siglo pasado. Sí. Ya tengo barba blanca, pelo ya casi poco. Cumplí 71 hace pocos días realmente. Y entonces tengo esa perspectiva como scout, como joven, como adolescente. Después como educador, yo fui jefe de tropa, fui jefe de clan, o sea, de la sección rover, ¿no? Y después un brinco. Después está mi actividad profesional. Está la idea scout, el principio que te lleva dentro toda la vida para realizar cosas en tu vida profesional, en tu vida familiar, en tu vida política, en muchas otras cosas. Y improvisamente vuelvo al mundo scout por un llamado fortuito, o sea, de un consultor internacional que me dice, ¿quiere ser usted secretario general? ¿Quiere ser un candidato?
Con mucha sorpresa dije que sí, bueno, pero hasta ni sabía que existía una profesión, digamos, un trabajo pagado dentro del movimiento. Para mí siempre había sido solamente una experiencia voluntaria totalmente, ¿no? Y entonces dije que sí, después hubo un proceso de selección y llegué yo a ser el secretario general. O sea, como decía mi amigo, me gusta recordarlo, Gerardo González, que por muchos años fue el director regional del escultismo de la región Américas, interamericana. Él decía la máxima autoridad individual del movimiento. Entonces, improvisamente, del nivel local, del haber sido el adulto educador, me encuentro a tener que dirigir la organización mundial, con la responsabilidad de mantener unido el movimiento y de promover la idea Scout. Entonces, esto fue para mí, entonces, ¿qué visión puedo tener? Esa de los años 60, ayer era todavía adolescente, niño, 70, digamos, de los años 70, después desde una perspectiva completamente distinta, la de los años 2000, de la primera década fundamentalmente, menos la segunda década, el 2007 termina, digamos, entonces los primeros 5 años de la primera década. Y después, sí, he quedado conectado con grupos locales, con ustedes, otros grupos nacionales, sobre todo un poco con los italianos, obviamente con los españoles, con los chilenos, con los mexicanos, con lo cual había cariño y también una comunicación cultural más fácil. Y he tomado un poco de distancia realmente de lo que pasaba dentro de la organización mundial, o sea, para decirle cómo evoluciona el movimiento Scout. Ahora estoy de nuevo involucrado un poco a nivel italiano con la propuesta, la hemos llamado el fuego del movimiento Scout, con la propuesta de unificar el mundo Scout en Italia. En Italia como 40 organizaciones distintas, de lo cual solo 2 están reconocidas a nivel internacional por la OMS. Y es una pérdida sustancial, porque además se pelean, o sea, ¿dónde está el espíritu Scout? Y obviamente todo eso nació durante el COVID por un grupo de scouts que se encontraron debido al COVID a tenerse que oponer a ciertas visiones autoritarias y propuestas por sus asociaciones. Entonces abrimos la mentalidad, tratamos de ser críticos en este mundo y me involucré. Y ahora estamos en eso también. O sea, entonces ahí tengo una visión un poco del escautismo italiano y de muchos problemas que vienen con esta sociedad y un poco conectado. Ahora, es difícil por eso contestar cómo ves el escautismo de hoy, porque no estoy dentro. Lo tienen que decir los que están trabajando con los muchachos. A nivel de organización también tendría varias observaciones, también algunas muy técnicas sobre el cambio, por ejemplo, de imagen que propusieron recién, que para Dominique y para mí es totalmente equivocada porque separaron la organización del movimiento en la imagen. Entonces eso es un error para mí desde un punto de vista hasta estratégico, porque nosotros hicimos exactamente el contrario. Y bueno. Bueno, de hecho, recuerdo que nosotros, una de las experiencias en las que también pudimos tener una vinculación mayor con la Oficina Mundial fue cuando participamos en los foros de comunicaciones. Ahí Richard Amalvi los dirigía en su momento. Claro. Y era interesante también ver cómo, desde el punto de vista de las comunicaciones, uno podía difundir y dar a conocer el movimiento con los lineamientos estratégicos y con todo lo que implicaba un trabajo no menor que realizó la Oficina Mundial desde el tema de la marca, y que nosotros también fuimos reconocidos como embajadores de la marca en su momento para poder difundir como medio de comunicación todo este quehacer tan grande, pero que también a la vez se aterriza a algo local, porque si bien estamos hablando de un movimiento mundial, el llevar a cabo tantas cosas, donde se hacen en los grupos, y ahí es donde uno va viendo y nosotros desde el Patio Scout vamos difundiendo. Pero a propósito de eso, y volviendo un poco a la primera pregunta que nos habíamos adelantado en esta historia, porque claro, la historia tuya particularmente tiene que ver con muchas experiencias distintas de trabajo y vinculación en distintos niveles. Pero siempre llama la atención decir, ¿cómo nos llegan los Scouts? ¿Tu mamá te llevó? Eso es interesante. Mire, esto... ¿Cómo fue? ¿Dónde? El libro comienza justamente contando eso.
porque la primera pregunta que nos hicimos los dos es, ¿pero por qué? ¿No? ¿Cómo llegamos a eso? Y curiosamente, a lo largo de nuestra plática, hemos descubierto una cantidad de similitudes, de procesos muy parecidos. Él en Francia, inclusive 10 años antes que yo, porque él entra al mundo scout en los 50, y yo después, ¿no? Y entonces la pregunta es muchas veces, obviamente no siempre. Ahora, los que entran como, los dos nosotros no pasamos por la experiencia de novatos. Entonces entramos scout, entramos ya adolescentes, o en la época de la pubertad, digamos. Y los dos entramos autónomamente, como decisión individual. Algo nos jaló a nosotros como muchachos, no a nuestros padres. Obviamente en los novatos es más probable que sea el papá que dice, mira, ahí en la parroquia, ahí en el grupo local, ¿no? Es posible. En mi caso específico, yo tenía un vecino dentro de la misma, del departamento cerca, que lo veía volver todos los fines de semana con una mochila pesada, esta uniforme, todo sucio, y me encantaba esa idea. Entonces le preguntaba, oye, ¿de dónde? Evidentemente algo de aventura yo la tenía adentro, ¿no? Hay un estímulo, somos muchachos, nos gusta. Sí, claro. Y entonces, oye, ¿de dónde viene? Bueno, vengo de los Scouts. Dije, ¿qué es eso, no? Ah, mira, empezó a explicarme lo que hacemos el sábado, el domingo, durante la semana, que hacemos cosas, tenemos nuestra base, donde, no, nuestro laboratorio. Entonces esta cosa me entusiasmó y además era era el escautismo católico, era una parroquia cerca. Y le dije a mi papá que era medio anticlerical, o sea, definitivamente laico. Digo, bueno, pero normalmente son buena gente ahí en la parroquia, así que está bien. Y estaba muy identificado con el catolicismo, el escautismo, ¿no? Entonces, mi padre siempre se definió un libre pensador. Entonces digo, bueno, todo es bueno mientras que tú piensas con tu cabeza. Yo tenía 10 años. Y este vecino mío era más chiquito que yo, pero él tenía 12 años. Pero era más chiquito, o sea, de tamaño, ¿no? Físico. Entonces me lleva, me presenta en una reunión semanal al jefe de tropa, el cual inmediatamente, qué bueno que te guste esto, ¿eh? Vas me asigna a una patrulla inmediatamente, me llama el jefe de patrulla y dice, mira, aquí está Eduardo, es el nuevo miembro de tu patrulla. Bien. Y no me hizo ninguna pregunta más, le gustaba, yo empecé a jugar la base de las patrullas, y cómo se llaman, las golondrinas, la patrulla de las golondrinas, que normalmente es una patrulla de guías, pero bueno, sabe por qué hay también este enfoque de género también un poco pesado en el mundo scout. Bueno, de todas maneras, viene el momento del censo. Cada año, ¿no? En la organización, por lo menos en Italia, se hacía cuántos somos, ¿no? Y de pagar una pequeña cuota anual para que todos se sintieran comprometidos. Y ahí hay que decir la edad. Entonces, resulta que yo, como tú naciste en el 54, pero tú tienes solo 10 años, no tendría que estar... No sé cómo ¿por qué estás aquí si no tienes la edad para estar aquí? Es como, ¿qué haces? Entonces me dice esto, ¿no? Me dice, ¿por qué estás aquí si no tienes la edad de estar aquí? Entonces yo digo, a ver, me perdí. ¿Están ahí todavía? Sí. Yo perdí, algo me pasó en aquí estamos. Ah, ya, perfecto, ok, perdón, en la tecnología moderna. Entonces me dijo esto y digo, bueno, yo qué sé. ¿No? Me llevó mi amigo Eugenio, aquí estoy. Entonces lo piensa un poco, dice, pucha, como digo, me meto en problemas, ¿no? Bueno, pero ahora estás y está bien así, ¿no? Y yo justamente en el libro decimos que fue Dominique comenta, qué buena visión que tuvo ese jefe de tropa, porque entendió que no había que frustrar al niño, había que aprovechar de la situación y acogerlo, ¿no? Y así así entró el movimiento Scout. Y por eso, entonces, solamente por idea, por abstracción. Y lo mismo le pasó a Dominique. Dominique cuenta una historia muy parecida, más o menos la misma edad, y también tuvo problemas con su padre también, porque él era
ahora me confundo yo, pero digamos, ahí habían los scouts, digamos, protestantes, evangélicos, ¿no? Y los scouts católicos. Y también había un problema con la parte religiosa con su papá. Finalmente entró primero en la católica, después en lo protestante, o sea, tiene toda una evolución así. Pero también fue atracción individual, interés por un amigo. Y esto es realmente la carnada, ¿no? Como diría Baden-Powell, que sirve para atraer al joven. Y así entré. Después mis padres cambiaron de barrio en Roma y entonces tuve que ir a buscar otra tropa porque ya estaba Muy lejos lejos. la otra base. Y lo divertido es entonces, mira cómo era la burocracia, se necesitaba el visto bueno de la tropa de origen para poderse cambiar de grupo, ¿no? Un certificado, claro. o sea, yo llego ya con mi certificado de visto bueno para poder cambiar de grupo en la nueva parroquia del barrio. Y ahí hay una curiosidad que cuento en el libro, que a veces me preguntan si yo tengo un nombre, como le llaman, tótem, ¿no? No sé si lo acostumbran a eso en O sea, Chile. se sabe Sea qué es, un digamos, sí. nickname, un nombre de batalla, digamos, ¿no? Sí. Que yo no tengo. Pero tengo otra curiosidad. Porque en mi grupo no hubo esta tradición simplemente, Claro. ¿no? Otra curiosidad, porque cuando cambio de grupo llego, la primera persona que encuentro es el cura, que era, nosotros decíamos el asistente eclesiástico, ¿no? El capelán, no sé cómo llamarían, ¿no? Sí. Siempre en la asociación católica, en ese entonces era la asociación Scout Católicos, no habían todavía las guías. Y bueno, habían, pero era otra asociación. Y entonces don Antonino se llamaba y él me dice, ¿cómo te llamas? Yo digo, Eduardo. Ahora, el tema es que en Italia, en el norte de Roma y para arriba se llaman Edoardo. En el sur, por la colonización española, se llaman Eduardo, como en América Latina. O sea, hay una diferencia de U y O, ¿no? Entonces él me dice, se llama Eduardo. Yo digo, no, yo me llamo Eduardo, con la U. Y entonces él, no sé por qué, pensó en algún momento, du como Dumbo. Dumbo, el personaje, ¿no? Sí. Te llamaremos Dumbo. Desde entonces, en mi grupo, solo en el grupo Scout, me llaman Dumbo. Tanto es que a veces cuando en la patrulla hacíamos la cadena telefónica, decíamos, ¿no? Para avisar de la salida, que el próximo domingo nos vemos, sí, era la cadena telefónica, no había WhatsApp. Sí. Ni otro medio parecido, ¿no? Y entonces a veces llamaban, dice, pronto, aló, hola, Casa Dumbo. Claro. Mi madre decía, te llaman. Ya sabían que Pensaban que ya. era mi nombre, que mi apellido, no sé. Entonces, en el libro contamos de estas historias que son a veces muy divertidas, pero después, justamente, porque escribimos este libro como adultos, no es para contar nuestras travesías de jóvenes o de niños, sino de reflexionar sobre el aspecto pedagógico. Claro. Por ejemplo, el elemento que el jefe de tropa logra evaluar qué es lo que es bien para el niño, cómo darle responsabilidad, ¿no? Cómo darle cierta autonomía, construir el pensamiento crítico. Entonces lo evaluamos dentro de nuestra experiencia. Entonces contamos experiencia como patrulleros, contamos experiencia luego como jefe de tropa o otras experiencias educativas y nuestros errores. Yo confieso errores que no voy a confesar aquí para que la gente lea el libro. Sí. Claro. Pero errores importantes de un punto de vista pedagógico, porque el otro elemento común que tenemos, que ninguno de los dos realmente cuando se encuentra a enfrentar la posición de educador, tuvo una formación pedagógica. Claro. O sea, nosotros, y esto es muy común, lo he descubierto después, muy común en todo el mundo scout, que tú en un determinado momento de tu vida, joven, yo tenía 19 años, cuando, o sea, apenas mayor de edad, cuando me entregaron la tropa, simplemente reproduzco todo lo que he vivido. Sí. Es una pedagogía de la experiencia, pero esta a veces no es suficiente, porque se hacen errores también y tú lo vas reproduciendo. Entonces, cierto tipo de tradiciones violentas que hay dentro del sistema, por ejemplo, ¿no? De pruebas, fuerza, un poco de machismo que hay en ciertas... Claro. O yo lo he visto mucho, por ejemplo, en el cultismo norteamericano, hay mucha esta cuestión de Rambo, ¿no? Tú eres lo mejor, el hombre más fuerte que supera todas las dificultades. No, el escoltismo no es esto.
en muchas cosas. También Sí. hay la autonomía, ¿no? Pero es otra dimensión. Entonces, una cosa común a los ambos, que nosotros no teníamos ninguna formación adecuada por el rol que íbamos a ocupar o que íbamos a desarrollar, ¿no? Obviamente, y ambos fuimos formados después. O sea, yo después de casi un año que estaba a la cabeza de la tropa como educador, fui a lo que se llamaba el campo escuela, o sea, el campamento escuela, donde había un momento de formación de líderes, ¿no? Después muchas de estas cosas se han estructurado más, Sí. pero esto fue un ejemplo muy, o sea, el escautismo obviamente es la escuela de la experiencia, parte de la pedagogía scout, pero sí necesitamos tener elementos más como adultos de lo que son la pedagogía activa, participativa, la cooperación y todos esos elementos, porque si no lo olvidamos. Entonces también hay historias, nosotros también contamos de historias de enfrentamiento con jefes violentos, por ejemplo, ¿no? Claro, por supuesto. Que hoy en día inclusive la ley lo condenaría por violencia, abuso de menores, pero en esa dimensión, ustedes saben todo el gran drama que hubo en algunas organizaciones scouts con la pedofilia, ¿no? Sí, también, Y claro, esto claro. también es permitido de alguna forma porque no hay esta base pedagógica importante de formación y de control dentro de la organización de ciertos abusos. Ahora, yo no tuve experiencia dentro de esta dimensión. Sí la tuve como secretario general en enfrentar estas problemáticas. Mi Claro, predecesor mucho más que yo, también, ¿no? también se ha sistematizado este tema de la seguridad de los niños, los Esa es una derechos de los desgracia, niños, de los pero, ¿eh? jóvenes. Claro, ¿cómo se llama? Se ha Sí. Se ha Yo sistematizado en avanzado en términos de enfrentarlo. poder denunciar, de poder tener un lugar donde el niño o el joven puede acudir para claro, denunciar, hablarlo, hay, mencionar. hay dos elementos en este enfoque. Uno es muy correcto y muy adecuado, o sea, la idea justamente que se pueda prevenir los abusos y Claro. que pueda haber un espacio para comprender los problemas que puede vivir el muchacho o la muchacha a esta altura. Mm, Eh, pero también, si esto es exagerada, la protección es exagerada, pierde un elemento fundamental que es justamente lo de enfrentar la aventura, si quiere, o la iniciativa personal, la capacidad de responsabilizarse. Entonces debe ser siempre una protección muy cuidadosa para que no sea una sobreprotección. Hoy en día me decían el problema hoy del cultismo moderno, en Italia se ve sí, muchísimo los padres que quieren que los niños con su WhatsApp o con su sí, teléfono le estén informando continuamente dónde están y cómo están. Nosotros cuando salíamos, me acuerdo como patrulla, 6, 7 jóvenes de 11 a 15 años, salíamos solo a dormir, a acampar en lugares X, ¿no? Y no teníamos ninguna manera de comunicarnos. Y me acuerdo cuando hacían a veces algunas pruebas individuales que tenía que salir por 2, 3 días, acampar solo y arreglártela solo, a los 15 sí. años, teníamos un sobre con dentro una moneda, digamos, para un llamado telefónico. El problema es que donde íbamos no había teléfono, así tampoco funcionaba, Y ¿no? Eran de esos teléfonos que se metía la moneda para llamar, ¿no? De mecánico bueno, ahora. y visto desde esta experiencia que tú has visto actualmente, ¿crees que eso se puede de alguna manera revertir, conversar para que quizás el tema de la seguridad no sea tan excesivo? Sí, hay también otro tipo de preocupaciones que vienen de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la protección justamente protección menor. Yo me acuerdo del Jamboree Mundial, justamente, ¿no? Que los baños de los adultos tenían que ser en una área muy separada de los baños de los niños, y porque podían ver que salíamos de la ducha, no desnudo, pero obviamente, o sea, tema así que ya hay algo de patológico, creo yo, en exagerada protección, porque al final cuando están en el campamento con los muchachos, bueno, que separan niño y niña me parece todavía normal, aunque, por ejemplo, en países nórdicos, europeos, no tienen tanto ese problema, se mezcla más, pero es una cuestión cultural, ¿no? Pero esa exageración de que el niño no pueda ver al adulto que sale de la ducha en traje de baño, o sea, realmente me parecía excesivo. Pero bueno, eso es. Pero entonces hay que saber modular esto.
porque no debemos nunca perder la visión educativa del método Scout, que es de responsabilización y de autonomía, de pensamiento crítico. Entonces, obviamente, diferentes, cuáles son las diferentes edades. Esto del uso de la tecnología, de la constante presencia, o si prefieren, de la constante ausencia de la actividad manual y presencial, ese es un problema grande, pero yo creo que los educadores pueden superarlo. Primero hablando bien con los padres, explicándoles de qué se trata el movimiento Scout, de qué se trata el método y cómo sus chavos podrán crecer realmente autónomos, grandes, responsables. Y después llevándolo a la naturaleza. Si todavía encontramos espacios, ¿no? O sea, espacios que no hay que ir tan lejos de la ciudad. A veces es suficiente un parque o una zona un poco, ¿no? Porque tenemos que pensar a diferentes realidades. Hay scoutismo que se hace en espacios extremadamente reducidos, hablando de Palestina, por ejemplo, donde existe un escultismo. Yo los visité, los scouts tenían unas áreas muy restringidas y obviamente ahí no hay selva, es más bien una situación casi desértica, pero hay que saber contextualizar, pero tratar de decir, mire, vivimos la naturaleza, vivimos la experiencia. Hoy en día hacer nudos no es una experiencia de sobrevivencia, es una manualidad, hay que saberle encontrar cuáles son los sentidos de las cosas que hacemos. Al contrario, si simplemente repetimos ciertas técnicas porque en el scoutismo se hace técnica, no hemos entendido nada de lo que es el movimiento Scout. Es un método educativo, eso es fundamental, ¿no? Por eso hablamos de pedagogía. Por otro lado, dale. No, que por otro lado yo veo, quizás fuera del movimiento Scout, sí veo mucha juventud sobre todo, que sí está como conectada con la naturaleza, en el caso de Santiago, de, no sé, Chile, Argentina, que tienen cordilleras muy próximas. Claro. Veo gente que va a la montaña, que está conectada con eso de la naturaleza y que es a un bajo precio, digamos, gratis, digamos, ir ahí y estar una tarde conectado ahí con el río. Me imagino que en muchos lugares de Latinoamérica y también del mundo se puede generar eso. Yo veo gente quizás sin pañolín, por decirlo de alguna manera, que sí hace actividad en la naturaleza permanentemente. Mire, por suerte el movimiento Scout ha contaminado muchos movimientos juveniles. Yo digo que hay una contaminación. Y también la educación moderna, donde se ha desarrollado, también ha hecho propuestas digamos, distintas. Cuando, hace 50 años, digamos, cuando yo tuve la primera experiencia en el movimiento Scout, no había propuestas alternativas más que el deporte, ¿no? Claro. O iba al fútbol, o iba al tenis, o lo que sea, o iba al Scout, no había mucha alternativa, el trekking, la experiencia de acampada, escalar montañas, había el grupo reducido, ¿no? Del club de montaña, eso es claro que había. Y entonces la competición desde ese punto de vista, sobre todo con los adolescentes y los jóvenes adultos, era limitada. Pero hay algo que todavía, y en algunas de estas experiencias hoy en día también se acercan al método Scout, introducen elemento pedagógico, o sea, ya exploran lo que se llama la educación no formal, inclusive el deporte. La idea de jugar fútbol, pero con la idea de formar equipo, de trabajar juntos, de un coaching distinto. Esto es muy moderno, pero toma mucho de la experiencia Scout. Pero la mayoría de estas experiencias no llevan un compromiso social. Claro. O sea, la experiencia en la naturaleza, la aventura, la parte física, también la parte, digamos, social, de socializar con los demás, y eso está. Pero no, el domingo próximo no voy, no me interesa, o sea, tengo otras cosas. Mientras que en el movimiento Scout te acostumbras a decir, no, tú eres responsable, tienes un compromiso con tu comunidad, tienes un compromiso con este camino. Por lo cual la aventura, la naturaleza, el trabajo de equipo, estas cosas son funcionales, son instrumentales para un tema mucho más grande que el compromiso social que tienes. Recuérdense que yo digo siempre el subtítulo de escultismo para muchachos. Yo le pregunto eso a los líderes hoy en día. Bueno, ¿conocen el libro? Sí, todos conocemos escultismo para muchachos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el subtítulo? ¿Lo saben ustedes cuál es el subtítulo? No me acuerdo. El subtítulo.
El Eso subtítulo. Que Que Baden-Powell puso su libro, el ¿dónde subtítulo, lo tengo guardado? que además en muchas ediciones y traducciones no se reporta. Pero el subtítulo era Un manual para la buena ciudadanía. Cierto. Claro. O Claro, sí. sea, el concepto de Baden-Powell no era formarte a encender la fogata, a vivir en la naturaleza. Ese era el instrumento. Su objetivo era el buen ciudadano. Exactamente. Y el Claro, buen ciudadano es una persona responsable. Está, perfecto. Una Tenemos la edición nueva de biblioteca, muy Felipe. bien. Una edición del... Un manual de instrucción en buena ciudadanía haciendo vida de campaña. Eso, haciendo vida, el instrumento para llegar a la buena ciudadanía. Y eso no lo tienen todas las demás experiencias. El montañismo tiene mucha mala experiencia física, también de comunidad, porque no puede ir a la montaña si el que está más abajo en la cuerda tú no lo sostienes, ¿no? O no se camina juntos, porque tiene que caminar de toda manera al paso del más débil. Pero no hay un compromiso para la vida, no hay un compromiso con la sociedad. Y este es el mensaje Scout. De hecho, y esto, rescatarlo es fundamental. Si no, perdemos la competición. Porque si nosotros no tenemos esta diferencia de decir nosotros queremos construir buenos ciudadanos que quieren dejar este mundo un poco mejor de cómo lo han encontrado, o sea, mejorar la sociedad, que es una tarea ahora realmente, desde el punto de vista realista, muy, muy difícil, pero tenemos que seguir en eso. Eso es lo que nos enseña el movimiento. Ahí tiene todo el valor también el texto que ustedes escribieron con Dominique, que es estos diálogos que desde la experiencia propia, desde niño hasta adulto y mirándolo también desde una perspectiva ya de los años para decir, oye, este aporte no es solamente entretenido, sino que también tiene lo formativo, tiene todo este proceso que ahora estamos conversando, que tú nos estás contando, que es de mirar y entender por qué se hacía esto, por qué se hace esto y por qué debiese seguir haciéndose esto, que es el aporte que desde este libro Baden-Powell plantea algunas cosas, varias cosas, y que tienen que ver con eso, con la ciudadanía, con el cómo las personas aportamos, no solamente porque nos desarrollamos en el ámbito físico, sino que también en lo social y todo esto. Y yo creo que es súper interesante el poder comprender esta historia o estas historias que van conformándose en este libro del diálogo sobre el escultismo, que es cómo hoy día este movimiento puede seguir tan vigente como hace 60, 70 o más de 100 años. Claro. Claro. Mire, hablamos de libros y tú sacaste una buena edición, antigua edición, bueno, reedición obviamente, de Escultismo para Muchachos. Sexta edición del año 65. Imagínate, ya. Probablemente basada sobre la edición mundial, algo así. Mire, el tema es que muchos líderes, educadores, ¿no? Dirigentes, conocen ese libro, sin conocer el subtítulo, pero conocen ese libro. Claro. Y poco conocen cuál es la obra máxima de Baden-Powell en términos pedagógicos. Que en italiano lo han traducido el libro de los líderes, en inglés es Aids to Scouts Mastership. No sé cómo lo habrán traducido en español, pero es un librito mucho más chico, donde es la síntesis increíble de todo el método pedagógico. Y es el libro más importante, eso lo discutimos porque también llegamos a esto, cuál es qué es lo que usan los jefes, con qué experiencia tenemos. Y ahí está el elemento pedagógico, mucho más que, porque Escultismo para Muchachos ha sido escrito para los muchachos. Ahí no hay elemento pedagógico, o sea, es un instrumento que dio vida al movimiento porque los muchachos leyendo ese libro, al comienzo leyendo en realidad pequeños artículos que salían periódicamente, han llevado el escultismo por el mundo. Ustedes saben, cuando Baden-Powell llega a Chile, se encuentra la primera asociación mundial afuera del imperio británico, ¿no? Tiene esta muy linda historia, el escultismo chileno. Ahora los argentinos dijeron que primero pasó por Argentina, ya había grupos scouts, pero la primera asociación fue en Chile, 1909. Entonces, dos años después de la idea de la fundación del movimiento, ya había escultismo en Chile, al otro lado del Gran Charco. Ya, y eso sorprendió muchísimo a Baden-Powell. ¿Cómo llegó? Con barcos llegaban estos escritos que después conformarán el libro Escultismo para Muchachos. Entonces, esa era una obra para los muchachos, para involucrarlo en la naturaleza, en hacer cosas.
Pero él después escribe este libro, que es su libro metodológico, pedagógico, que se lo recomiendo, porque realmente es un librito chico, pero sumamente instructivo. Y ahí están los elementos de la pedagogía. Ahí es donde Baden-Powell, por ejemplo, dice que en cada niño, en cada joven, hay por lo menos el 5% de bueno y la capacidad del educador es sacar ese 5%. Por ejemplo, para decir una frase que todos conocemos, deberíamos conocer, y que está, ¿dónde está? Está ahí, en ese escrito que Baden-Powell después escribió miles de otras cosas. Entonces, y un poco los diálogos sobre el escultismo, el libro que sí. Desarrollaron ahora. ¿Lo ves más centrado en que lo puedan leer los adultos del movimiento más o los que están a cargo de los grupos? ¿A quién cree que le puede llegar más? Allora, los principales son adultos. Ya. Son adultos que saben también interpretar su propia juventud, su propia adolescencia, así que pueden ser inspirados también de lo que contamos nosotros de nuestra adolescencia, ¿no? Porque el escautismo también es ser adultos jóvenes, adultos muchachos, ¿no? Saber tener esta dimensión. Pero si es para los adultos, yo diría de la edad Robert para arriba, lo que se preparan a entrar, porque el Robert ya... el joven adulto ya está enfrentando esa transición a la vida adulta, ¿no? Él va a ser padre de familia, va a meterse en la política, se va a meter en la vida profesional, tiene un compromiso. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la que no sé si existe en Chile también, porque no todos los escautismo nacional lo han introducido, la idea de la salida del grupo. El egreso. El egreso. Sí, yo lo traduje salida o partida, claro. Egreso, tal vez una palabra será mejor. Yo salgo, porque parto hacia el mundo. Claro. Ya dejo mi responsabilidad en la comunidad scout, pero yo decidí, voy a ser médico. No soy menos scout porque no tengo la pañoleta, no soy menos scout porque estoy lejos de cualquier grupo scout. Exacto. Soy scout porque ya eso es parte de mí. ¿Ya? Y entonces esa idea, que es una ceremonia en algunas organizaciones, realmente tú te comprometes frente a tu grupo scout, dices, mire, yo salgo con este propósito, con este proyecto de vida, y ustedes eventualmente serán mi base, mis raíces, pero yo voy. Es un elemento, por ejemplo, muy importante. Claro, en Chile en Chile yo conozco grupos que, claro, que desarrollan esta como ceremonia que tú describes, pero también hay algunos que conozco y que de alguna manera le dicen a los jóvenes que tienen 19, 20, 21 años, les dicen, vive tu vida y si quieres ser un adulto dirigente, scout del grupo, vuelven 2, 3 años más. Que puede ser hasta positivo. Nosotros todos tuvimos la experiencia de quedarnos en el grupo en continuidad. Eso hizo que no tuvimos la formación suficiente. Es bonita la idea de sale y después vuelve porque tienes algo más que aportar, porque ya tuviste una vida profesional, familiar, etcétera, etcétera, social. Esto es positivo. Ahora, muchos grupos temen de perder dirigentes de esta forma y por lo tanto tratan de mantenerlo, ¿no? Como dirigentes, justamente los jóvenes. Pero esto es muy importante para entender. Y por otro lado, el otro extremo, y también un poco lo criticamos, en realidad son los veteranos. Hay gente que no logra despegarse del momento educativo del movimiento scout y quiere ser scout toda la vida. Pero la idea del semel scout, semper scout, de scout una vez, scout toda la vida, ¿no? Sí. No es la de toda la vida estar jugando a ser scout, ponerse la uniforme y ir... Bueno, si eres educador lo tienes que hacer porque es el hermano mayor. Es tu tarea pedagógica, ahí estás integrado. Pero si ya estás afuera de eso de hacer las reuniones de los veteranos, de los ex, ¿no? Esto es jugar en un infantilismo del movimiento scout. Y entonces eso nosotros un poco lo criticamos. Hay la componente adulta, veterana, digamos así, en muchas asociaciones, pero esto es válida si está detrás y en apoyo a la actividad educativa. Nuestro movimiento educativo no es un club de ancianos.
Claro. Y esto es importante. A mí muchas veces me dicen, ¿por qué no te integras? Mira, yo ya tengo otras experiencias en la vida. Después del movimiento Scout tuve la experiencia del médico voluntario en las realidades más extremas en América Latina. Yo estuve 3 años en Nicaragua. Otras experiencias, y estas todas acumulan. Yo no soy la persona que yo era cuando salí hace 50 años del movimiento, de la asociación Scout. Me siento parte del movimiento. Bueno, me jalaron otra vez para adentro, pero me sentía, inclusive antes de ser secretario, antes de la llamada, digamos, yo me sentía Scout profundamente. Siempre dije que es una de las etapas de mi vida más importante, porque es la que me dio las bases. Pero después sobre eso he desarrollado otras experiencias que son igualmente válidas. La experiencia en la revolución sandinista en Nicaragua, para mí, que ahora desafortunadamente es un dolor de cabeza, porque de una revolución se pasó a una dictadura que igual por muchos aspectos con la que se combatió, y esto para los que la vivimos como revolución es una gran tristeza. Pero ese periodo, esos 3 años que yo pasé en la selva, en las áreas rurales, con los campesinos, como médico, para construir un mundo mejor, pucha, que era muy Scout. Claro. Era muy Scout. Y sin la pañoleta. Sin la pañoleta, pero la pañoleta la tenía en el corazón. Es que eso iba, porque finalmente está el tema de participar en un grupo, siendo niño, siendo joven, después tal vez siendo dirigente, adulto, pero en una ventana de tiempo, en el caso particular de tu experiencia, después ya por un trabajo profesional, pero ese trabajo profesional también va involucrado con lo social, con el servicio, con lo humanitario, con lo que inspira el valores del movimiento. ¿Ves cuando nos dicen nosotros somos, muchas veces he oído esto, no somos políticos? No, nosotros somos muy políticos. Nosotros no escogemos como movimiento, como dirigentes. Sí. Obviamente no nos manifestamos por una parte o la otra, aunque yo creo que la parte es definida, porque para los Scouts la parte es la solidaridad, es la cooperación, el dedicarse a los demás, es amar la naturaleza y protegerla, es un consumo crítico y atento de los recursos. O sea, si vamos a leer nuestra ley, está ya definido que vale la parte política. No necesariamente definida como un partido, pero la visión. La visión. Entonces nosotros tenemos una visión política. Si hacemos educación, estamos haciendo política. Estamos formando las nuevas generaciones. Entonces no podemos decir, no nos metemos en política. Nos metemos, sobre todo los rovers, tienen que aprender a meterse en la dinámica política. Dice Baden-Powell también, son los que vienen después, que después temen. Porque un buen joven es revolucionario por definición. Un gran líder chileno lo ha dicho en el pasado, ¿no? Me refiero obviamente a Salvador Allende, que le dijo a los estudiantes en México, justamente en Guadalajara, hablando al estudiante universitario, le dijo, bueno, si no son revolucionarios, no son jóvenes. Y ahí está su famosa frase donde dice, hay viejos jóvenes, jóvenes viejos, ¿no? Claro. No, dice, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en esta última categoría me coloco yo, dijo él, hablando a los universitarios en Guadalajara. Entonces, eso es el tema. Nosotros el escultismo es, por definición, revolucionario. Y por eso muchas fuerzas conservadoras han tratado de englobarlo, inclusive la Iglesia Católica. Aprovechamos del movimiento Scout que atrae tantos jóvenes para estructurarlo dentro de una idea, dentro de un sistema, a veces institucionalizándolos. En muchos países, en África también lo he visto, en los países árabes, hay una tendencia a estructurarlo también porque son culturas un poco distintas, ¿no? Ese es el peligro. Cuando la sociedad o el sistema trata de englobar el movimiento Scout para aprovecharse, para instrumentalizarlo para otros fines. Entonces ahí viene la política entendida como capacidad de pensamiento crítico, con los ideales que están dentro de las leyes de nuestra promesa. Sí, y bueno, ¿y qué pasa cuando la política partidista o los gobiernos se meten en el movimiento? Porque ahí también se genera otro conflicto, finalmente. Ese es el problema. Yo cuando veo scouts que están en la Marcha para la Paz, o que están en Italia la lucha contra la mafia, pucha, es política, y es política también valiente. Ahí
aplausos, porque para mí esto es el sentido mismo del escautismo de los jóvenes adultos. Hablamos de los Rovers y de sus dirigentes. Claro. Cuando los veo en manifestaciones de partido, con su uniforme, entonces ahí no. Porque ahí estás dándole casi una aprobación a ese otro partido. Yeah. Individualmente, no, es muy importante. A eso hemos sido educados, a participar en la vida política del país. Y tenemos que estar con nuestros ideales, con nuestras ideas, con nuestros principios, que, repito, nos definen en qué lado estamos. No somos violentos, no somos competidores, nosotros estamos por la cooperación, somos solidarios, nos preocupamos de los más pobres, nos interesa que todos puedan tener acceso a un nivel educativo, ¿no? Mira, que te colocas inmediatamente. Ambiente, Somos claro. cuidadosos de los recursos naturales, ya te coloca. Bueno, pero de todas maneras, individualmente, si hemos sido realmente formados, si el éxito fue positivo de nuestro camino por el escautismo, entonces nosotros nos involucramos en nuestro aporte de buena ciudadanía. Pero ya es el resultado de la educación en el individuo. Pero como movimiento, como asociación, como organización, sí que hacemos una acción política. Cuando nosotros, por ejemplo, le contaba, creo que fue antes de la transmisión, ¿no? Sí. Yo llego a Palestina, a Israel, donde ahora es el drama humanitario más grande de la historia probablemente. Y ahí trato de hacer hablar scout palestino con scout israelí, o le cuento a los dos lados la historia de la hermandad. Bueno, estoy haciendo política, estoy haciendo geopolítica, pero es el deber nuestro. Porque si no, ¿cómo lo construimos el mundo mejor? Y eso es el tema. Cuando vemos conflictos, ¿dónde están? También en Rusia, en Ucrania, ahora los scouts en Ucrania hay, en Rusia creo que casi desaparecieron, hay pequeños grupos, porque también el autoritarismo lo mata, el scoutismo. Pero bueno, hace unas semanas nosotros publicamos como un llamado tuyo con respecto a lo que pasaba en lo que está pasando en Gaza, en que en el fondo de alguna manera se declare por que existan dos estados, digamos. Claro. No, a eso, por ejemplo, yo digo, pero mire la retórica de los partidos, de los gobiernos, ¿no? La solución, dos pueblos, dos estados. Pero ¿cómo puede hacer una solución de dos estados si uno no existe? Primero tiene que reconocer un estado y darle la validez del estado y reconocer cuál es su territorio, que está muy bien definido, el problema que ha sido ocupado militarmente y por colonos en ese territorio, ¿no? Pero si no existe un estado, no puede discutir dos estados. Decía Don Milani, que otro educador que yo menciono en el libro, que de hecho ni Dominique conocía, que era un cura que se dedicó a los muchachos más pobres en una parroquia rural perdida, y dijo, no hay mayor injusticia que tratar de hacer parte iguales entre sujetos desiguales. O sea, tú primero tienes los dos somos válidos. A y B somos dos entidades iguales. Y ahí podemos discutir. Pero si hay desigualdad, no funciona. Entonces ahí también, o sea, bueno, esto ya entramos en otros temas, ¿no? Pero eso, o sea, tenemos que ocuparnos de la política, tenemos que ocuparnos de la geopolítica también para estar en este mundo que de toda manera es global hoy en día. Bueno, en este capítulo hemos reflexionado y comentado varias cosas a lo largo de una historia que comienza desde un Eduardo que ve que un amigo viene vestido de algo que le llama la atención y entra en movimiento a una tropa, a convertirse en secretario general, en una historia que mira el movimiento desde distintos ángulos para reflexionar. Hoy como adulto de todo eso. ¿En qué termina el libro o queda como con un continuará? No, el libro termina, el libro tiene dos partes, como decíamos, una parte en la cual reflexionamos sobre la pedagogía de adolescentes, la pedagogía como desde el punto de vista ya del dirigente educador, del líder de tropa, de lo que es, y después una segunda parte que habla de organización, identificando el tema de la organización nacional,
y regional Perfecto. y la organización mundial. Y así también ahí hacemos unas reflexiones sobre cómo se puede participar en eso, porque la experiencia es que el nivel mundial lo viven 500 personas en el mundo sobre un movimiento que hoy en día dice tener, quiero 40 o no sé cuántos. Millones. Entonces, Sí. ¿cómo hacemos para que cada muchacho, más bien cada grupo, porque la unidad educativa es el grupo, ahí están los tres niveles, ¿no? Los Lovatos, Claro. los Scouts, los Rovers, y donde se conforma todo el proceso educativo. ¿Cómo hacemos para que cada grupo participe de la política global? Ahí nos interrogamos también frente a una tecnología que hoy en día lo permite, ¿no? ¿Cómo es la participación? Entonces, imaginamos cómo debería organizarse un movimiento. Hacemos inclusive una diferencia entre movimiento y organización, porque en realidad hay una forma de organizarse del movimiento que no es la organización, o sea, no es la burocracia. ¿Ya? Esas son reflexiones. Pero al final de esto, nuestras conclusiones son sobre todo el libro, y el libro sí termina, no hay un nuevo episodio, aunque habría mucho para reflexionar más. Claro. Hemos tratado de hacer unos videos, una entrevista justamente con Richard Amalví, que nos entrevistó. Y siempre estamos esperando ahora el tercer episodio, pero Richard es muy ocupado, él también ahora es docente en una universidad, en sus temas de comunicación, obviamente. Pero hay una conclusión importante. La conclusión es justamente el objetivo inicial, el mundo mejor. Ya. Entonces ahí realmente tocamos un poco todos los temas, una conclusión corta. Finalmente, si alguien no quiere leer el libro, que se lea por lo menos las conclusiones. Y donde justamente nos decimos cómo enfrentamos los grandes desafíos mundiales hoy en día. La desigualdad, el tema de los recursos naturales, de la destrucción del medio ambiente, la violencia, todos estos temas, los conflictos, ¿no? Ahí es como decir, ¿qué es la importancia ahí hay de la unidad del movimiento Scout, de la unidad educativa y valorial del movimiento Scout? Hay muchas organizaciones separadas. También tocamos obviamente el tema de guía Scout, porque hoy en día muchachos y muchachas y mujeres y hombres trabajan juntos. En muchas también tocamos el tema que en algunas sociedades es culturalmente más difícil y hay que tener otro tipo de enfoques. Por lo tanto, valoramos también la experiencia de la Asociación de Guías y Muchachos Scout a nivel mundial, con lo cual yo trabajé para una unificación, pero fue una de las razones por las cuales después me echaron con una patada allá. Sí, bueno, porque hubieran elementos críticos que los señores del imperio no aceptaban, digamos. De que también dentro del movimiento Scout. Que eso da para otro libro. De la historia del secretario general. Este otro libro lo hablaremos. Yo creo que en un año o poco más podemos hablar también de ese nuevo libro. Qué bonito sería. Pero esto es la conclusión, es importante porque es la reflexión sobre todo lo que se discute en este libro y es una propuesta sobre la cual justamente la invitación es a meditar y a trabajar a nivel de los grupos. Claro. Dentro del método Scout. Ya como cerrando el programa, una pregunta que tiene que ver sobre expresarse a través del texto escrito, de la literatura, que también de alguna manera es como una batalla cultural, porque está lleno también de YouTube, de Reels, de videos cortos y todo eso. ¿Cómo ves esto de expresarse a través de la literatura, del texto escrito? Mire, el texto escrito te permite reflexionar tomando tiempo. Le decía, son 3 años para escribirlo este libro, porque hay que reflexionar, pensar cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos. Es parte integrante del desarrollo del pensamiento crítico. Y obviamente invitar a la lectura de un libro hoy en día, sobre todo a los jóvenes, es difícil. Por eso después sirve Patio Scout, sirven los cortos de YouTube, sirven otros medios, digamos, de promoción. Pero indudablemente después hay que volver a sentarse a leer en un tablet o en papel, pero a leer y escribirlo es una experiencia fenomenal. Inclusive es un método educativo. Si yo en los grupos, en los días de invierno, ¿no? Donde no se puede salir, etcétera, sentarse en la base Scout o en el lugar que tengamos
para decir, ¿por qué no escribimos juntos nuestras experiencias? Es una parte, yo me acuerdo como patrulla, me acuerdo una de las experiencias más bonitas como patrulla, construimos, y lo cuento obviamente, un periódico. Hicimos un periódico, en ese entonces era con mimeógrafo, había que escribir, o sea, era todo un proceso dificilísimo, pero hacíamos un periódico. Hoy en día se hace una página web, pero una página web hay que escribir también. Sí, Eso de sentarse juntos y pensarlo juntos, o sea, escribir el resultado final de una reflexión, es muy importante. Es muy importante. No tenemos que perderlo porque también culturalmente, también, o sea, de un punto de vista de la educación en general, también de la educación formal es importante mantener la experiencia de escritura. La inteligencia artificial, por ejemplo, en este momento, que es uno de los desafíos, tenemos que saber cuestionarla también, tenemos que saber reconocer el instrumento, pero cuidado a no hacer que el instrumento se sustituya a nuestra creatividad, porque además no puede crear la inteligencia artificial. Sí. Y solamente la experiencia humana permite, a través también de la escritura autónoma, la construcción de nuevo pensamiento. Oye, Eduardo, bueno, ya para ir cerrando, ahora quienes han visto este capítulo, que han conocido un poquito más de esta historia, de estos diálogos que se han generado en este libro que ya está en circulación en distintos idiomas, en italiano, en español, en inglés o en francés, ahí cualquiera de las opciones, poder leerlo. ¿Dónde se puede acceder al libro? Mire, esto fue una autoproducción, ¿no? Entonces, no hay una editorial. Ya. Hay una impresión que usamos una plataforma que se llama lulu.com, lulu.com. que desafortunadamente imprime solo en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, la experiencia para los que han comprado, el libro es on demand, o sea, ustedes lo piden y 10 días después le llega. O sea, no pueden encontrarlo en una librería, a menos que Patio Scout nos decide de ser el difusor, y entonces hace un pequeño negocio local donde se puede comprar el libro. Es posible. En Italia algunos lo han hecho, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso, muy bien. Se va en esta página, uno lo puede bajar. Existe tanto de recibirlo en papel como de tenerlo inmediatamente en la edición electrónica que puede leer en tu tablet. Perfecto. Ahora, lo que estamos haciendo en este momento con Dominique es el técnico, ¿eh? Es increíble. Él tiene como 15 años más que yo, pero es el técnico. Y él está haciendo el nuevo diseño porque hemos encontrado otra plataforma que se llama Bubok, que existe Bubok como México, Argentina, Colombia y Perú, que entonces permite ya una impresión en estos países y entonces que el libro te llegue más rápidamente, digamos. Más rápido. Lo pueden comprar en Amazon también, pero toma los mismos tiempos. Y además es más bonito comprarlo directamente donde lo han puesto los autores que no a través de una cadena como Amazon, globalista y que se aprovecha de nuestra obra. Claro. Pero se puede. Lulu.com está ya. Próximamente estará, yo creo, ya para septiembre, quién sabe, final de agosto, ya en la plataforma Bubok, que existe con las diferentes ARG o AG, no sé cómo es Argentina, pero Chile. En Chile no hay, la más cerca es Argentina. Y entonces que permitirá una impresión latinoamericana y por lo tanto se supone también más cercanía con el lector que lo puede obtener en tiempos menores. Súper. ¿Cuántas páginas son? Te lo digo inmediatamente. Sin las notas finales son 272 páginas. Bien. 272 páginas de historia importante de la experiencia de Eduardo Misón y Dominique Bénard, que han escrito este diálogo sobre el escultismo y que es un texto interesante de conocer. Ya sabemos, a través de la plataforma, es online, es una autopublicación, es una editorial Misón y Bernard. Exactamente. Hicimos, ya que hemos cuidado, yo he cuidado obviamente la edición italiana. No, cabe mencionar, es importante mencionar que para la edición española, digamos en español, en castellano, la revisión del texto en español fue realizada por Héctor Carrer. Ustedes seguramente conocen. Héctor Carrer, que estuvo trabajando con nosotros en la región interamericana. Muy bien. Entonces, hemos dividido las tareas. Yo cuido la edición italiana y en español, y Dominique cuida la edición francesa en inglés.
Así que el Muy bien. copyright es separado en partes Separado. iguales, y bueno, funciona. No son grandes Y ganancias, de, le aseguro, pero sí, es pero y de importante. momento ha tenido buena, como buenos ¿Acogida? comentarios, Acogida, buena, sí, sí. ¿sí, Bueno, acogida? eso depende mucho también de cómo es la difusión, de cuántos patios scout existen que ayudan a difundir, ¿eh? En Bien. Italia yo me hice un tour nacional en varios grupos scout en varias ocasiones para presentar físicamente el libro. Y entonces esto es Qué una bueno. excelente promoción porque los scouts al final lo compran y le interesa, etcétera. Sí. Claro. Bueno, vamos. En Francia, Dominique no tuvo esta posibilidad, entonces pero él es muy conocido, entonces por otros caminos, él tiene una revista que se llama Enfoques Cooperativos, Approche Cooperative en francés, entonces tiene su público. En inglés fueron sobre todo copias electrónicas, la dimensión global, ahí no Ya. tenemos capacidad de promoverlo mucho. Mm. Y en América Latina está marchando, sí, también, Qué también, bueno, también. qué bien. Bueno, Aquí entonces un llamado hacemos nuestro a aporte desde nuestros acá. colegas, un Eso, llamado a nuestros colegas periodistas, comunicadores, influencers, así a es. que se comuniquen contigo y a Claro, través de las redes sociales y que a lo mejor también se generen nuevas entrevistas, nuevas posibilidades de poder dar a conocer esta obra, Diálogos sobre el Escultismo. absolutamente, yo estoy a total disposición de todo miembro del movimiento. Ya, ahí te Muy van a, bien. allá, ahí te van a ocupar el La teléfono, agenda. la agenda. Muy Muy bien. bien. Bueno, Eduardo, muchas gracias como siempre. Dumbo para los amigos Esto Scout. era un secreto hasta hace poco, ¿eh? Me revelaron ya un elemento Ahora, fundamental. nuestro amigo Dumbo. No, y muchas gracias, Eduardo, como siempre, muy gentil y para nosotros es un gusto conversar sobre estas historias del movimiento, si finalmente eso Absolutamente. es. Y aportar hoy día con esta granito de arena en lo que es difundir y dar a conocer que existe este nuevo libro, Diálogos sobre el Escultismo, que narra lo que ya hemos conversado en más de una hora. Así que Sí, 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 sí. un abrazo grande y será hasta la Gracias. próxima. Chao, Gracias a Eduardo. Gracias, un ustedes. abrazo. Que estén Viva muy Patio bien. Scout. Inscríbanse. Eso. Para Suscribirse, vive el suscribirse. movimiento. Gracias. Nos Gracias. vemos. Gracias, Chao. Eduardo. Gracias. Que esté muy Oye, bien. bueno, Eduardo Gracias, Misoni, gracias. amigo del Patio Scout, hoy día acompañándonos en esta conexión Patio Scout, una conexión que ha sido muy interesante porque hemos podido conocer un poquito más sobre la vinculación de Eduardo Misoni con el movimiento desde que entró a su tropa en Italia y todo lo que a lo largo de su vida ha podido vivir, experimentar, aprender y por supuesto también compartir como formador, como adulto y en distintos cargos, distintos roles que le ha tocado estar vinculado con el movimiento. Así que muy interesante y a buscar pues, en lulu.com este libro que puede llegar aproximadamente 10 días después de la compra directamente a la puerta de la casa. Así Por que, supuesto. muy Bueno, bien. y nuevamente llamar a nuestros amigos de distintos medios de comunicación. Sabemos que hay radios también que son dedicadas al tema del movimiento Scout. ¿Para qué hablar de gente influencer en redes sociales, en Instagram, TikTok? A que, nada, puedan también darle difusión a este libro que es tan importante para poder seguir también conversando, discutiendo acerca del presente y el futuro del movimiento Scout. Y lo que está en pantalla es nuestro canal de YouTube, así que por favor suscríbanse, entren y bueno, si ya prontamente esperamos antes de que acabe el año llegar a los 9.000, estamos como bien ahí cerquita de los 9.000 suscriptores, así que por favor suscríbanse, entren, den me gusta y revisen nuestras últimas entrevistas, conversaciones, por ejemplo, Nueva Música Scout, si quieren saber acerca de gente, artistas que están creando cosas nuevas para nuestros campamentos, fogatas, fogones y para crear cosas nuevas, está ahí disponible. También juegos y actividades, si quieren saber acerca de cosas nuevas que se están desarrollando, también tenemos programas acerca de eso, bueno, y obviamente acerca del MUT que recién se acabó, el MUT mundial en Portugal. Así es. Bueno, ya nos despedimos. Será hasta un próximo capítulo. Como siempre, durante la semana pueden vincularse y conectarse con nosotros a través de todas nuestras plataformas, enviarnos información, noticias, fotos, videos, patioscout@gmail.com, nuestro correo ahí histórico también. Así que esperamos sus colaboraciones, sus aportes, porque el Patio Scout no lo hacemos nosotros dos, que nos toca con el Mauro. No, por supuesto.
somos muchos, y agradecemos a quienes están detrás, y a través de la tecnología también podemos en distintos lugares del mundo dar a conocer lo que es este gran y hermoso movimiento. Ya pues, nos despedimos, Mauricio Sí. Bascuñán Acuña, llegamos hasta el Hasta la término de este próxima. capítulo y será hasta la próxima. Así que nos vemos pues. Y Chao. tenemos que decir que en el Patio Scout Boy Scout vive vive el el movimiento. movimiento. Chao, que estén bien. Adiós, nos vemos. Adiós. Chao.